Buenas tardes, hermanos. Otra vez yo, Ramón Pérez, soy teólogo y apologista. Hoy voy a darles el cuarto y último tema sobre la iglesia. Para que comprendan bien sobre este tema, les recomiendo que vean los otros 3 videos para que quede todo bien claro, desde el principio hasta el fin. Lo tuve que hacer en videos separados porque el tema sobre la iglesia es un tema muy grande y me tomaría varias horas para hacerlo en un solo video. Este es el cuarto y el último tema, el cuarto y el último video sobre este tema. Hoy voy a explicar los últimos detalles sobre la verdadera iglesia que Jesús fundó, y también voy a comprobarles que no es cierto las calumnias que dicen nuestros hermanos separados. Y como siempre, todo basado en las Sagradas Escrituras, les voy a dar capítulo y versículo. Me han mandado muchos mensajes que yo agarro los textos fuera de contexto, que son textos aislados. Pues hoy, para que vean que eso no es cierto, que es al revés. Ellos son los que agarran los textos fuera de contexto. Yo más bien les pongo el contexto y se los doy como deben ser interpretados. Hoy voy a hacer hincapié en eso. Voy a hacer énfasis en eso, en los textos fuera de contexto, y les voy a mostrar el contexto para que no digan los hermanos separados que yo los saco del contexto, para que vean que es al revés. Vamos a empezar con una mentira que ellos nos dicen. Nuestros hermanos separados dicen que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo y luego los persiguieron a ellos. Esa es una mentira. Y ellos sí agarran los textos fuera de contexto, y se los voy a comprobar. Primero, dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Si Constantino fundó la iglesia católica, ¿cómo es que entonces mataron a Jesucristo? No hace sentido, se contradicen. Todas sus teorías se contradicen porque no son ciertas. Toda mentira sale a la luz. Pero ahorita nos vamos a fijar en esta ocasión. Vamos a ver si es cierto que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos nos quieren hacer creer, y yo se los voy a demostrar que no es cierto. Dicen, los sacerdotes católicos mataron a nuestro Señor Jesucristo, y dan una cita, y la vamos a leer, y van a mirar que ellos son los que la sacan de contexto, y yo le voy a poner el contexto para que no sigan diciendo que soy yo el que la saco de contexto. Se los voy a mostrar que es al revés. En Lucas 22:47 en adelante es la cita que ellos nos dan para comprobarnos que los sacerdotes católicos mataron a nuestro Señor Jesucristo, y se los voy a mostrar que no es así. Y la vamos a leer. Lucas 22:47 dice: todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercaba a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron: Maestro, sacamos la espada. Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Aquí es donde dicen, ya ve, fueron los sacerdotes católicos. Vamos a seguir leyendo. Pero Jesús le dijo: basta ya. Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes. Y hasta ahí llegan nuestros hermanos separados. Ya ven, a los jefes de los sacerdotes. Y allí nos quieren hacer creer que fueron los sacerdotes católicos, nuestros sacerdotes, que mataron a nuestro Señor Jesucristo y que luego los persiguieron a ellos. No digan mentiras, ustedes ni siquiera existían. Ustedes nacieron con Martín Lutero hacia el año 1520 y para acá. ¿Cómo los iban a perseguir? Ahora, para que vean que son ellos los que agarran un texto y lo sacan de contexto para engañar,
vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a empezar ahora del versículo 49 en adelante. Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron: Maestro, sacamos la espada, y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo: basta ya, y tocando la oreja del hombre lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes. Hasta allí llegan nuestros hermanos separados. Ahora vamos a seguir leyendo y les voy a dar el contexto para que vean que ellos son los que sacan las citas fuera de contexto y no yo. Fíjense bien lo que viene después. A los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo y los ancianos de los judíos, y les dijo: tal vez buscan a un ladrón y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. Aquí lo dice claro. Dice: y los ancianos de los judíos. Está hablando de los judíos, los sacerdotes judíos, no católicos. Ahí es donde miramos que son ellos los que sacan el texto fuera de contexto. Y para seguírselos comprobando, que quede bien claro que fueron los sacerdotes judíos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo y los que persiguieron a Cristo, les voy a dar más citas. Vamos a ver quién es el que saca los textos fuera de contexto. Ahora nos vamos a ir a Hechos 22 del 1 en adelante. Vamos a ver quién mató a Jesucristo y quién persiguió a los cristianos. Hechos 22. Dice: hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Aquí está hablando Pablo. Dice, versículo 3: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a los hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Ya ven, está hablando de los sacerdotes judíos. ¿Qué era Pablo? Judío. ¿Y quién lo mandó? Los sacerdotes judíos. Vamos a hacerlo de vuelta para que escuchen bien. Del versículo 3, capítulo 22, versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Está hablando de los sacerdotes judíos. Él era judío. Quieren que se lo siga mostrando para que no digan que saco las citas bíblicas de contexto. Aquí está claro que Pablo era judío. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 8 en adelante. Primera de Corintios 15, 8 en adelante. Dice: y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Aquí Pablo está diciendo que él persiguió a la iglesia de Dios. ¿Y quién era él? Era un judío.
Y ahí lo está admitiendo. Los que persiguieron a la iglesia de Cristo eran los judíos, no los católicos. No inventen, no digan mentiras. Con capítulo y versículo se los estoy comprobando. Ahora, para que les quede bien claro quiénes mataron a nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos lo va a admitir y nos lo va a decir bien claro, para que no les quede ninguna duda y nunca más vuelvan a creerle a los protestantes que fueron los sacerdotes católicos. Primera de Tesalonicenses 2:14 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Fíjense bien quién mató a nuestro Señor Jesucristo. Dice, de hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a las iglesias de Dios de Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas del mismo modo que ellos lo fueron por los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas. Más claro, no canta un gallo. ¿Quién fue los que persiguieron a los cristianos y mataron a nuestro Señor Jesucristo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Se los estoy leyendo. De hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a las iglesias de Dios en Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas del mismo modo que ellos lo fueron por los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas. ¿Por qué dicen nuestros hermanos separados que fueron los sacerdotes católicos, cuando la Biblia da muchas citas donde dice que los sacerdotes judíos? Solamente para engañar, para que usted le agarren odio a los sacerdotes, para que se vayan con ellos. Pero hoy un católico les está mostrando la verdad, dándoles capítulo y versículo. Ahora, los judíos no fueron los únicos que mataron a Jesucristo y persiguieron a los cristianos. Acuérdense que los cristianos son los judíos y los paganos que aceptaron a Jesucristo. Esos pasaron a ser cristianos. Los judíos que no lo aceptaron persiguieron a los cristianos, a los que sí lo aceptaron. Igualmente que los romanos paganos que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo también siguieron a los romanos con los demás cristianos o los demás judíos que sí lo aceptaron. Ahora, para mostrarles esto, vamos a leer Hechos 11:26. Dice, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquia. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquia donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Bueno, aquí en Hechos capítulo 11 versículo 26 ya han recibido el nombre de cristianos. ¿Quiénes? Los judíos que aceptaron a Cristo y con los paganos que también lo aceptaron. Ahora vamos a ver quién más persiguió a nuestro Señor Jesucristo. Los romanos paganos que no lo aceptaron. En Hechos 16:19 lo vamos a ver. Ahora vamos a Hechos 16:19, que fueron los otros que persiguieron a los cristianos. Y no a los cristianos evangélicos, porque no existían a los cristianos católicos. Hechos 16:19. Dice, al ver sus amos que con ellos Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magisterios diciendo,
Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. Aquí está claro. Los romanos, los romanos los apresaron por enseñar cosas que ellos no creían. Los romanos también persiguieron a los cristianos. Me pueden decir, pero ahí está hablando de lo que ellos eran judíos. Sí, pero acuérdense, en el capítulo 11 ya los judíos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que Pablo lo aceptó y Silas, ya habían recibido el nombre de cristianos. Se los acabé de leer en Hechos 26:11. En Hechos 11:26, perdón. Ya se hacían llamar cristianos. Y ahora los judíos que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo y persiguieron a la iglesia. Y los romanos que no lo aceptaron, los romanos paganos que no se hicieron cristianos, también pasaron a seguirlos. Pero estaban los romanos que sí aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y también eran cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano es todo el que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Y para que vean que había romanos cristianos que eran diferentes a los romanos paganos, se los voy a comprobar con la Biblia. Les voy a mostrar en Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a ver que ya había romanos cristianos, los que lo aceptaron. Esos no fueron los que persiguieron a nuestro Señor, fueron los que no lo aceptaron. Romanos capítulo 1, versículo 6 al 7. Vamos a leer. Dice: a estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma. Los romanos, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Aquí está claro, ya en Roma ya están los primeros cristianos. Los romanos que sí aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no fue la iglesia católica que mató y persiguió a los cristianos, porque los cristianos están formados por los judíos y por los paganos que lo aceptaron. Los que los persiguieron fueron los judíos que no lo aceptaron y los paganos que no lo aceptaron. Capítulo y versículo les acabo de dar para que nunca más digan que fueron los sacerdotes católicos que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ahora vamos a otro tema. Este va especialmente para las iglesias que se hacen llamar evangélicas. Para los que hacen milagros, expulsan demonios y dicen que lo hacen con el poder de Jesucristo, que por eso son la iglesia verdadera. Hermanos, les voy a mostrar que eso no viene de Dios, esos milagros no vienen de Dios. Me pueden decir entonces, ¿cómo un pastor va a sanar a un enfermo? Bueno, en primer lugar, muchas de las sanaciones son falsas, son obras de teatro. Como lo hacen los pastores protestantes, así lo hacen también los brujos. Mucha falsedad, muchas obras de teatro. Pero de vez en cuando Satanás hace un milagro por medio de ellos. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad. Para que creamos que allí está la verdad. Pero la Biblia misma nos advierte de eso y hoy se los voy a mostrar con capítulo y versículo. Porque ha habido muchos católicos que dicen, estos ojos lo miraron, yo mismo lo miré. Cuando el pastor le dijo, quedará sano, y se sanó. Yo conocí a esa persona, tenía cáncer y después ya no tuvo nada. Sí, hermanos, eso puede pasar. Pero eso no es obra de Dios, ni por los pastores, ni por los brujos. Por eso también dicen, fui con un brujo y sí me conoció mi pasado, ¿sí? O fue coincidencia o le fue revelado por Satanás.
Y hoy se los voy a mostrar. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 13, del 11 en adelante, para ver. Segunda de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13. Dice: en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Cómo se disfrazan los apóstoles, los pastores evangélicos? Diciendo que ellos hacen milagros como Jesucristo. ¿Cómo se disfrazan los brujos? Igualmente, cuando van a un consultorio de un brujo, ¿qué tienen ahí? Tienen la Biblia, un crucifijo de nuestro Señor Jesucristo, una imagen de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué? Para que ustedes piensen que son buenos, para engañar a los católicos, para engañar a los tontos. Fíjense bien lo que dice. Otra vez, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse. Oigan bien, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Otra vez, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Ahí está, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, y se los voy a mostrar que por medio del mal se hacen los milagros. No viene de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa que los que hagan milagros, ahí está el poder de Dios. Ahí está la verdadera iglesia de Dios. Se los voy a seguir mostrando. Mateo 7:21. Aquí vamos a ver Mateo 7:21. Paren bien la oreja lo que dice. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Versículo 22. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Versículo 23, paren la oreja. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Los milagros no son señal de que esa es la verdadera iglesia de Cristo, más bien se utilizan para engañar. Les acabo de dar 2 citas bíblicas, pero cuando la Biblia dice una cosa es porque es muy importante. Cuando la Biblia lo dice 2 veces es porque es muy importante. Si lo dice 3 veces, importantísimo. Si lo dice 4 o más de 4 veces, se imaginarán qué mensaje les quiere decir. Les acabo de dar 2. Vamos por la tercera. Mateo 24:24. Dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible aún, a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. ¿Ya ven? No porque hagan milagros es la verdadera iglesia de Cristo.
Van 3 citas bíblicas que les doy y aquí dice, y se los he advertido de antemano, por eso nos los advirtió. Pero los católicos no queremos leer la Biblia y llega un sectario y nos da una cita fuera de contexto y nos engaña y le creemos y ahí vamos. Lean todo el capítulo 24 a ver si no está hablando sobre eso, para que no digan que es un texto fuera de contexto. Ahora va otro versículo, Marcos 13, 21 en adelante. Para que vean que está bien claro que la iglesia de Jesucristo no es la que haga milagros. Marcos 13, 21 en adelante. Dice, si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos si esto fuera posible. Estén alerta, se lo he advertido a todo. Otra vez claramente está diciendo que los milagros no es señal, no quiere decir que ahí está la verdadera iglesia ni Cristo. Y dice, y se los he advertido. Ya van 4 citas bíblicas que les digo para que no crean en cualquiera que viene haciendo milagros o que dice que hace milagros. Allí no está la verdadera iglesia de Cristo. Otra vez, para que lo agarren su Biblia de ustedes. Dice, si alguien entonces les dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos si esto fuera posible. Estén alerta, yo se lo he advertido todo. Así que no crean en los milagros, no crean en que van a una iglesia evangélica y con el poder de Dios se revuelcan. Eso es para engañarlos. Y nos dice, y se los he advertido. Y aquí no acaba. Les di 4 citas bíblicas. Fíjense qué tan claro la Biblia quiere que quede. Y hay más, pero no hay tiempo. Pero les voy a dar otra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Oigan bien. Dice, recuerden hermanos nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicamos el evangelio de Dios, trabajamos noche y día para no ser una carga para... esta es primera de Tesalonicenses. Me equivoqué. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Me equivoqué en la Biblia. Les estaba leyendo la primera. Ahora sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Al presentarse sin ley con el poder de Satanás. Oigan bien, ¿con el poder de quién? Al presentarse sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. ¿Ya vieron con el poder de quién? Los milagros no nos garantizan la verdad, nos lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Pero uno quiere ser como Tomás, solamente creo si veo. Así no es. Entonces, para todas esas iglesias que dicen que ellos son la verdadera porque ellos hacen milagros, esa teoría con muchas citas bíblicas tirada por el suelo. Eso no es cierto, eso no existe. Ahora les voy a decir cómo se reconoce la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera. Nos lo va a decir la Biblia en Primera de Corintios 12, 27 en adelante.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vamos a ver cómo se reconoce la verdadera iglesia. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Y aquí dice, fíjense bien cómo se reconoce. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. La iglesia que tenga los apóstoles, la que llegue hasta los apóstoles de Cristo que Él escogió. ¿Se acuerdan cuando empezamos en la primera parte de la iglesia que instituyó a 12 en Marcos 3:13? La iglesia que los tenga esos. Otra vez dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia que llega hasta Jesucristo, no la que empezó hace 500 años con Martín Lutero, no la que siguió con Zwingli, con Calvino, no los testigos de Jehová que la fundó Charles Taze Russell en el año 1875 más o menos, no la que fundó Elena Goldewey en el año 1863, no. Es la iglesia que llega hasta los apóstoles que tiene 2000 años de antigüedad. Otra vez dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Esa es la verdadera iglesia, la que llega hasta los apóstoles, hasta Jesucristo. Dice, en segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Los milagros ya vienen en el cuarto lugar. Esa no es en lo primero que nos tenemos que fijar. En lo primero que nos tenemos que fijar es si viene desde Jesucristo y los apóstoles. Capítulo y versículo les estoy dando, hermanos, para que no se dejen engañar. Bueno, ya tumbamos dos teorías aquí. Que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que eso no es cierto. Los milagros, ya miramos que no nos debemos basar en los milagros. Ahora falta la última teoría para cerrar este tema. Esta teoría hace poco que se la acaban de inventar los hermanos separados. Hace poco la oí yo y no la había oído antes. ¿Se acuerdan que les dije que Jesucristo había fundado una iglesia y solo hay una sola? Bueno, eso es cierto, les di muchas citas bíblicas. Está en Mateo 16:18 cuando la funda, está en Colosenses 1:18, Efesios 1:20 en adelante, Efesios 3:21 en adelante, en Efesios 5:22 en adelante. Bueno, hay muchas citas bíblicas donde habla que es una sola iglesia. Y también muchas citas bíblicas donde es una sola doctrina. Efesios 4:5, Primera de Corintios 15:1 en adelante, Juan 8:30 en adelante. Bueno, habla de una sola doctrina. Pero nuestros hermanos separados otra vez sacan un texto fuera de contexto para querer engañarnos, y hoy les voy a mostrar otra vez que son ellos los que manipulan la Biblia, los que sacan un texto fuera de contexto y no yo. Y ellos dicen, eso no es cierto, en la Biblia parece que los apóstoles fundaron muchas iglesias, que fueron varias iglesias, por eso somos muchos. Eso no es cierto. Y hay muchas citas donde habla de las iglesias, que son más de una. Y voy a aclarar ese punto. Voy a dar tan solamente dos para ahorrar tiempo, pero voy a dar dos que ellos dan para decir, bueno, tres. Al último les voy a dar la última. Pero ahorita para empezar les voy a dar dos citas bíblicas que ellos usan para decir que los apóstoles fundaron más iglesias y que cada uno puede interpretar la Biblia a como uno quiera. Y eso no es cierto. Esos son textos fuera de contexto, y ahorita yo les voy a poner el contexto para que vean quién es el que saca los textos fuera de contexto. Vamos a ver la primera cita bíblica que ellos nos dan para decir que los apóstoles fundaron más iglesias.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Si lo leen de una Biblia protestante de la Reina Valera, es Revelaciones. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Esta es una de las citas bíblicas que dan para decir que hubo más iglesias desde un principio. Dice, Juan, a las 7 iglesias de Asia. Y ahí es donde se basan para decir que hubo más. Bueno, para empezar a quitarles la mentira, allí nomás dice 7. Y ahorita hay más de 70,000 agrupaciones que se llaman cristianas. Bueno, eso es para empezar a desenmascararlos. Ahorita vamos a ver otra cita que ellos dan. Primera de Corintios 16, 1 en adelante. Otra cita que dan para querer engañarnos y decirnos que ellos fundaron más iglesias desde un principio. Primera de Corintios 16, 1 en adelante. Para decir que no es cierto que solo fue una iglesia, que fueron varias. Dice, respecto a la colecta en favor de los santos, siguen también ustedes las normas que dice a las iglesias de Galacia. Esa es otra cita bíblica que dan. Ahí dice las iglesias. Nos está hablando más de una. ¿Ya ven cómo no solamente es una iglesia, son varias? Vamos a ponerle el contexto. Dice, respecto a la colecta en favor de los santos, siguen también ustedes las normas que dice a las iglesias de Galacia. Ahora vamos a leer el versículo 2, vamos a poner el contexto. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Ahí está claro. Una persona va a recoger todas las limosnas de las iglesias. Están todas unidas. Es una sola iglesia. ¿Por qué dice las iglesias? Se los voy a explicar y se los voy a mostrar bíblicamente. Cuando la Biblia dice las iglesias, no se refiere a iglesias de que cada quien enseñe una doctrina diferente. Se refiere a puntos donde se van a reunir, de reunirse. Es decir, como la iglesia católica en esta ciudad, la iglesia católica de aquella ciudad, la iglesia católica de México, la iglesia católica que está en Estados Unidos, la que está allá, pero se está refiriendo a la misma. Que también entre los hermanos separados existió eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová, Salón del Reino, el Salón del Reino que está en esta ciudad, que está acá, que está en México, que está en Estados Unidos o el que está en Canadá. Los adventistas, otros que también tienen diferentes agrupaciones por donde quiera. A eso se está refiriendo la Biblia. No se está refiriendo a muchas iglesias que fundaron los apóstoles conforme cada uno iba predicando la palabra. Y se los voy a seguir mostrando. En Mateo 28, 19 dice, vayan por todo el mundo a ser mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. O sea, dice, vayan por todo el mundo. ¿Cómo creen que todo el mundo se va a reunir en un solo templo? No se puede. Marcos 16, 15. Vamos a ver qué dice en Marcos 16, 15. En Marcos 16, 15 nos trae ese mismo mensaje. Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. El que crea y se bautice se salvará. Otra vez les dice, vayan por todo el mundo. No se pueden reunir todos en un mismo lugar. Por eso dice a las iglesias, pero no se está refiriendo a distinta fe. La misma iglesia. Ahora se los voy a seguir mostrando. En Tito 1:5.
Dice, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Habla de más iglesias, habla de los presbíteros. Que los ponga, que nos va a poner una sola persona. Se va organizando la iglesia. Habla de las iglesias, pero la está organizando una sola persona. Iglesia se está refiriendo a los lugares, a los puntos de reunión, no a diferentes fees. Se los voy a seguir mostrando para que les vaya quedando más claro. Ahora vamos a segunda de Corintios 11:7 en adelante. Para que vean que es una sola fe y reunidas en una sola iglesia y no varias. Segunda de Corintios 11:7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza. Esperen, Primera de Corintios. No, estoy leyendo Primera de Corintios, otra vez me equivoqué. Segunda de Corintios. Me emocioné. Segunda de Corintios 11:7. No hacía sentido. Segunda de Corintios 11:7. Ahora sí, segunda de Corintios dice, no habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran. Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Aquí Pablo está diciendo que a otras iglesias fue a agarrarles dinero para servir a ustedes, o sea, a otra iglesia. ¿Cómo creen que un católico va a ir a pedirles a los testigos de Jehová o un testigo de Jehová a un adventista? Está hablando de la misma iglesia, nomás diferentes puntos de reunión. Ahora, para que vean, se los voy a seguir mostrando, para que vean que no es solamente una cita, un texto fuera de contexto. Ahora vamos a Juan 17:21. Juan 17:21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Todos unidos, todos juntos. No cada quien por su lado. Ahí está claro que todos sean uno, todos tienen que ser una misma iglesia. Ahora vamos, se los voy a seguir mostrando para que vean, que les quede claro que debe de haber una sola fe. Efesios, capítulo 4, versículo 5. Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahí está. No está hablando de que cada iglesia enseña lo que le da la gana o diferente cosa. Están todas unidas a una sola. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No habla de que los testigos pueden enseñar una cosa, los evangélicos otras, los pentecostales otras, los adventistas otras, los mormones otras. No. Dice una sola fe. No digan que los apóstoles fundaron más iglesias y enseñaron lo que querían o diferentes cosas como ellos pensaban que era. Y para eso se los voy a seguir mostrando. Ahora sí vamos a la primera de Corintios 1:11, que ahí fue donde me confundí con esta cita. Primera de Corintios 1:11. Dice, personas de la casa de Cloé me han hablado de que
hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Está bien claro, ¿lo quieren dividir? Él fundó una sola iglesia con una sola fe. ¿Por qué lo quieren dividir? Todos los apóstoles enseñaron lo mismo. El que vino a enseñar herejías, el que vino a dividir fue Martín Lutero en el año 1520, diciendo que cada quien puede interpretar la Biblia como le venga en gana, y que cada quien puede fundar iglesias. Eso no es cierto, y eso no está en la Biblia, se los acabo de mostrar. Ahora, para que les quede bien claro, que es una sola iglesia, con una sola fe. Gálatas 1, del 1 en adelante. Vamos a leer Gálatas 1 del 1 en adelante para que vean que solo hay una iglesia, un solo evangelio. Cuando se refiere a las iglesias se está refiriendo a diferentes puntos de reunión. Dice, Pablo, apóstol, enviado, no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Aquí está hablando las iglesias de Galacia. O sea, más de una. Vamos a ver si está hablando a más de una que pueden enseñar lo que quieran o que piensan diferente. Fíjense bien. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, aquí y luego sigo para que agarren bien el contexto, para que no digan que la estoy sacando de contexto. Dice del versículo 2, yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Iglesias, pero no significa diferentes iglesias con diferentes creencias. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Y para que vean que hay solamente un evangelio, una sola doctrina, no es de que cada iglesia enseñe lo que Él quiere. No, una sola iglesia que enseña lo mismo. Versículo 6. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Versículo 7, pongan bien atención, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Siembran confusión entre ustedes. Ya ven, no hay otro, es el mismo. No digan mentiras, que cada quien puede enseñar lo que quieran. Es una sola iglesia con diferentes puntos de reunión,
para enseñar, dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, pongan atención, versículo 8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. No hay otro, no importa lo que haya dicho Charles Taze Russell, no importa lo que haya dicho Leonard Golden White, no importa lo que haya dicho Martín Lutero, no importa lo que haya dicho Aarón Joaquín González, no importa, solamente hay uno desde un principio, no hay otras iglesias verdaderas. Versículo 8, lo leo de vuelta y sigo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Lo está diciendo la Biblia, no yo. Busquen ustedes mismos. Versículo 10. Con quien tratamos de conciliarnos, con los hombres o con Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Allí vemos que sí habla de que hay muchas iglesias, pero un solo evangelio, una sola iglesia contiene ese evangelio. Cuando dice iglesias se refiere a diferentes puntos de reunión, porque ¿cómo creen que si Jesús mandó a predicar por todo el mundo se van a reunir en un solo lugar? Hermanos, acabo de mostrarles con capítulo y versículo lo que es la iglesia. Este fue el cuarto y último tema sobre la iglesia. Acabé esta serie. Voy a seguir grabando más videos sobre los demás ataques. Próximamente ya me lo han estado pidiendo muchos, el del celibato, que por qué no se casan los sacerdotes y la Biblia dice que el obispo debe ser casado, que si Pedro fue casado, ¿por qué no se casa el papa si se supone que el papa es el sucesor de Pedro? Ese va a ser el siguiente video. Les dejo estos para que lo analicen, lo vean. Dios los bendiga. Compartan este video. Mis hermanos católicos, compártanos con los demás católicos, con nuestros hermanos separados. Aquí lo que se trata de evangelizar. Todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para evangelizar.